Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy hablaremos sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2021, un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. Pareciera reiterativo abordarlo este día, pero no es así. ¿Por qué? Porque es un tema que nos afecta a todos. Del presupuesto que finalmente aprueben los diputados a más tardar el 15 de noviembre, dependerá en buena medida la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para atender y resolver las necesidades básicas de la población durante el próximo año. Para este caso nos acompañan la diputada federal Mariana Duñesca García Rojas, la politóloga y consejera general del PAN de la Ciudad de México, Lisa Ortega Carmona, y el secretario general de la Asociación Nacional de Alcaldes, Adán Larracilla. De entrada, diputada Mariana, el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno federal pretende recortar significativamente los recursos para los estados y los municipios. Incluso gobernadores y alcaldes de todo el país han dicho que el gobierno federal quiere dar el tiro de gracia a los municipios. Por favor, explíquenos cuáles son los principales recortes presupuestales que el gobierno de Morena quiere concretar en perjuicio de la población de los estados y los municipios. Diputada. Pues, Mariano, muchas gracias por la invitación. Tenemos un tema muy importante. Estamos ante recortes graves en materia de salud. Hoy que estamos ante una contingencia sanitaria, pues vemos que se está eliminando el seguro médico siglo XXI por cerca de 2,000 millones de pesos. Este programa atendía a menores de 5 años que no tenían cobertura de ningún otro programa con terapias y atenciones muy puntuales, ¿no? Hay reducción al programa de salud materna, sexual y reproductiva. También en cuestión educativa, bueno, las escuelas de tiempo completo que beneficiaban a las mujeres, hablamos de 5,100 millones de pesos. Esto es muy grave. También es fundamental hablar de que el tema de fortalecimiento a la excelencia educativa tiene una eliminación de un programa por más de 1,000 millones de pesos. Creo que hay que hablar de este tipo de cuestiones que están lesionando de manera general. Se reduce el presupuesto también en la educación para adultos, en los temas de educación a personas con discapacidad, para personas indígenas. En cuestión de seguridad, creo que es donde vemos una de las reducciones más graves, más sensibles. Estamos hablando de 29,062 millones de pesos. ¿Qué es lo que se elimina? Todo el subsidio en materia de seguridad pública, 4,000 millones de pesos. Los operativos de prevención y disuasión del delito, 25,000 millones de pesos, Mariano. Esto es gravísimo, porque ¿cómo vamos a generar una atención a esta grave situación de seguridad si no prevenimos el delito? También hay reducciones en servicios de inteligencia para la seguridad, en planeación y seguimiento de la evaluación de políticas públicas, en todo lo que es el Fortasec, que le daba fuerza a los municipios para tener policías capacitadas. En cuestión del INEGI tiene una reducción sensible del 54,8%. Estamos hablando de 10,000 millones de pesos. En cuestión de turismo, que también reactiva la economía, es grave que todos los recursos, el 95%, se destinarán al Tren Maya, ¿no? Y bueno, de la mano de esto tenemos la pésima determinación de la semana pasada de eliminar los fideicomisos que atendían temas de derechos humanos, de Fonden, y ahí hago un hincapié importante. Es gravísimo que le digan hoy a los municipios que podrán endeudarse si tienen una contingencia por cuestiones ambientales, por un terremoto, por una inundación, sabiendo que ya los municipios tienen graves problemas financieros y que por ley de coordinación fiscal la mayoría de los recursos que las y los mexicanos pagamos a la federación, por ley de coordinación fiscal se centralizan y luego se distribuyen. Esto está poniendo en riesgo el pacto federal y está poniendo contra la pared a gobernadores y a municipios porque no están accediendo a los recursos necesarios, ya que el erario público que reciben de manera directa es el menor. La mayoría se va a la federación y este es un grave golpe al Estado mexicano. Claro que sí. Muy interesante lo que acaba de exponernos y es el reclamo que están haciendo actualmente los propios gobernadores y alcaldes de todo el país. Ahora bien, Adán Larracilla, de acuerdo con los estudios de la ANAC,
¿cuáles serían los principales servicios básicos que los municipios prestan a la población que se verían afectados por estos recortes presupuestales? Adán. Adán, creo que no está escuchando, Adán. Perdón. Gracias, Mariano. Saludos a la diputada Mariana y a Lisa. Sí, comentar y hacer un poco de énfasis en lo que comenta la diputada federal. Es muy delicado lo que está pasando. Recordar que vivimos en un estado que tiene un concepto federal y sobre todo conceptos de solidaridad y subsidiariedad, y se están rompiendo todos estos asuntos. Ya desde el año pasado y antepasado hemos tenido desafortunadamente la baja en algunos de los conceptos. Pueblos mágicos, Fortasec, como decía la diputada, es un asunto delicado. Tenemos problemas de economía, de salud y seguridad, y precisamente es donde están quitando los fondos. Están disminuyendo el ramo 23 que tiene el Fonden, que nos afecta mucho. Acaba de pasar un fenómeno meteorológico muy delicado en Yucatán. Ahorita con todo este asunto se han visto en dificultades los municipios para poder atender este asunto. Hace unas semanas en Tamaulipas. Entonces creo que es bastante delicado. Lo que sí creo que debe de pasar es que debemos de revisar las fórmulas, porque están siendo definitivamente ya obsoletas. En el caso del ramo 28, los conceptos los principios resarcitorios para el que fueron diseñadas ya no se está cumpliendo. Es decir, yo produzco tanto y me regresan un porcentaje parecido, ya no se está cubriendo esto. Y en el caso del ramo 33, el tema compensatorio, donde formalmente se ayuda a los que tienen más vulnerabilidad, los servicios afectados. Mariano, con esto termino esta primera vuelta, pues es obviamente básicamente el tema de bacheo, alumbrado público, policía, que es un asunto muy, muy delicado, que obviamente vamos a tener que buscar maneras de poder financiar, porque es la base más grande que necesita fondeo para que las ciudades estén bien. Muy bien. Ahora, Lisa Ortega, el responsable directo tiene tiene nombre y apellido, el responsable de estos recortes. ¿Qué es lo que se busca en este caso recortar el presupuesto de estados y municipios? Desde tu punto de vista, Lisa, ¿cuál es la intencionalidad política de esta estrategia? Sí, muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación y es un placer compartir la mesa con la diputada y con el secretario Adán. Sí, creo que las intenciones de la Cuarta Transformación son más que visibles, ya que pues estamos en un proceso electoral donde Morena pues ya recibió un duro golpe en Hidalgo y Coahuila, donde perdió pues por un rango que nadie lo creería, ¿no? Entonces, pues esta centralización de recursos de los estados y de los municipios pues tienen este camino que va directo a la repartición de programas sociales, así como el financiamiento de campaña de sus candidatos y candidatas. Creo que la creación de la Alianza Federalista es un buen contrapeso. Sin embargo, quiero recalcar que este proceso no va a ser nada fácil ni rápido, no vamos a tener resultados rápidos, ya que el tener que crear un nuevo pacto fiscal, redefinir la ley de coordinación fiscal y todos los ramos 23, 33 y las aportaciones que se le hacen a los estados y a los municipios es sumamente complicado. Además de que también se deben de redefinir qué impuestos deben de cobrar los municipios y los estados para que haya una también redefinición de las contribuciones de la ciudadanía. Ya se comentaba, por ejemplo, con base en el artículo 115 constitucional, los servicios que deben de otorgar los estados y los municipios, y con base en ello, pues saber qué es lo que se puede abonar al nuevo pacto federal y a la nueva configuración de la ley de coordinación fiscal. Claro que sí. Ahora bien, indudablemente que los recortes presupuestales son injustos para estados y municipios, porque no son los gobiernos a los que se quiere perjudicar, sino directamente a las familias mexicanas. Esto es muy importante resaltarlo y subrayarlo, porque se puede pensar que las exigencias de gobernadores y alcaldes para modificar el presupuesto de los diputados, en este caso, se debe a caprichos,
y no es así. Se trata de la atención a las necesidades básicas de la población. Ahora bien, los recortes que se proponen son variados para los estados. Por ejemplo, hoy Tamaulipas dio a conocer que el recorte que se le va a hacer en 2021 es de 7,000 millones de pesos. Diputada García, ¿cómo están los recortes en los demás estados, particularmente los que gobierna Acción Nacional? Bueno, sí vemos de manera sensible que está habiendo un sesgo político, tanto en municipios como en estados gobernados por Acción Nacional. Creo que esto es muy delicado porque aparte bien apuntaba en este sentido hace unos momentos que está habiendo una centralización de recursos. Vemos con pena que acaban también de afirmar ya en la Cámara de Diputados pues 33,000 millones de pesos para la salud que se mandan a la Secretaría de Hacienda. Obviamente esto daña totalmente el pacto federal y viene a perjudicar a estados y municipios y vamos viendo cómo todo se está centralizando, se desaparecen estos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, el tener reglas de operación, el tener la claridad de quién puede ser beneficiario de un programa, tener padrones que den certidumbre, que puedan eliminar el que se tenga un sesgo político para recibir un beneficio. Ahora también no solamente es al ciudadano, porque decías algo muy importante, Mariano, cómo es que funciona la economía en México y eso es de lo que hay que hablar. Tú, yo y los que nos escuchan pagamos nuestros impuestos, el IVA, el ICR, el IEPS. Nosotros estamos proponiendo en Acción Nacional que se reduzcan estos impuestos, pero ¿qué resulta hoy? Que quienes pagamos de manera puntual nuestros impuestos no estamos recibiendo los beneficios de manera directa en obra pública, en alumbrado, en mejora de la seguridad, en atención a la salud, en todas esas necesidades primordiales. Y aparte, el sector empresarial está siendo golpeado de manera muy severa, no quisieron hacer un pacto fiscal, no quisieron apoyar el ingreso mínimo vital. Esto ha generado una crisis sanitaria de mucha mayor extensión en tiempo y en gravedad. Ya son, más de 90,000 personas que han fallecido por el COVID-19. Las empresas están en la quiebra, han desaparecido y muerto más de 500,000 de empresas, más de 15,000 empleos en nuestra nación. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que entonces la economía y el presupuesto va a tener una baja en sus ingresos. Es algo totalmente cierto. Y entonces, ¿de dónde va a salir el recurso? El recurso para el beneficio de la gente. No tiene una recaudación a nivel municipal, el alcalde no tiene una recaudación suficiente a nivel gubernamental, quien encabeza los gobiernos de los estados, y luego a esto súmale que la iniciativa privada no está pudiendo generar ni los empleos y que son quienes son los grandes cautivos de la hacienda federalizada que hoy están poniendo contra la pared a quien no les están dando la oportunidad de darle frente a esta grave crisis económica de seguridad y sanitaria. Y entonces es aquí en donde esto viene a generar un problema mucho más agudo, mucho más grave, y lo decías con claridad. Si aquí no hay recaudación, no puede haber un presupuesto de egresos que le responda a las necesidades de las y los mexicanos. Así es, diputada. Ya lo decía ayer el presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, que el 75% de los municipios del país ya están en quiebra técnica como consecuencia de la pandemia y justamente de la falta de crecimiento económico, de incentivos por parte del gobierno federal hacia los estados. Sin duda, Adán, esta situación se va a agudizar en 2021 con este tipo de recortes, Adán. Sí, muchísimo, Mariano. Es un tema muy delicado. Ya de por sí los municipios vienen sufriendo una especie de quiebra en ese sentido porque no les alcanzan los recursos y ahora esto, o sea, finalmente los recursos que estaban fondeando la base del 115 constitucional que comentaba Lisa están desapareciendo. Nada más para que se den un poco idea de lo que sucede en México, el 72% promedio de los ingresos de los municipios viene de la federación. Solamente son algunos poquitos que tienen recursos propios, aproximadamente unos 200 de los 2,456 municipios que tiene México pueden tener esa posibilidad de generarse una autonomía financiera, el resto no lo tiene. Entonces,
básicamente lo que va a suceder es que sí van a entrar en esta quiebra técnica. De hecho, estamos elaborando en la asociación un documento que se llama las quiebras municipales. Es un concepto que no existe todavía en México. En Estados Unidos, en Europa están muy normadas las quiebras de los gobiernos locales. Hay unas muy famosas como Detroit, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen reglas concretas de eso, pero aquí en México no existen. ¿Y por qué lo estoy comentando, Mariano? Porque formalmente sí va a empezar a pasar eso y tenemos que saber cómo abordar el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Van a desaparecer el cabildo? ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno del estado va a tomar ese cabildo? ¿Se va a fusionar con el de junto? ¿Le van a meter dinero provisionalmente en lo que formalmente salen de esa quiebra? ¿Qué es lo que tiene que pasar en estas cosas? Porque ya lo tenemos encima. Si bien es cierto, están con las uñas ahorita los presidentes municipales, les decía, solamente 200 de los 2,456, entonces vamos previendo eso porque si nos siguen apretando, formalmente es la realidad. Va a haber una crisis, sin duda, ¿no? Definitivamente, Mariano, la crisis está ya ahorita, sí lo comentamos abiertamente, están sufriendo ya los alcaldes, pero con estas cifras que dio la diputada Mariana de que nos van a prácticamente cercenar, lo que va a pasar es que va a haber una crisis absoluta. Muy grave la situación. Lisa Ortega, ¿cuál es el mensaje entonces que debemos mandar a la población sobre este tipo de recortes? Porque pues los principales afectados van a ser los ciudadanos, somos nosotros, todos en general. Sí, bueno, lamentablemente el mensaje no es muy alentador, porque como ciudadanía pues nos vamos a tener que organizar y tratar de resistir estos recortes. Tal vez, incluso en términos de desigualdad, algunos los van a sentir más que otros. Y también del sector, de los sectores de los recortes, por ejemplo, en salud, o sea, los vamos a sentir tal vez de distintas maneras en términos directos e indirectos. Pero también creo que donde hay que abonar más el mensaje es no solo en el rediseño de las leyes como tal, sino también de qué está pasando con la administración pública municipal y estatal. Porque ya lo comentaba también Adán y la diputada de los ingresos que tienen los municipios en comparación con las aportaciones que le hace la federación. Y también a ver qué está pasando con las instituciones. Un poco más del 70% de los ingresos que tienen los ayuntamientos se van a nóminas y el otro 30% es lo que se va a la procuración de políticas públicas, a la hechura de políticas públicas y a la resolución de demandas. Entonces tenemos que rediseñar las instituciones, tenemos que hacerlas un poco incluso más horizontal. Tenemos que involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y también cambiar este paradigma de los impuestos. Los impuestos no siempre son malos. El problema es cómo se crean, cómo se cobran y para qué se usan. De hecho, en términos de la OCDE, México es de los países que menos impuestos cobra y que menos recauda, ¿no? Y el hecho de que incluso se aumenten impuestos también da un indicador de formalidad del empleo. Es decir, si los impuestos se crean o se aumentan, eso también dice que México en términos económicos puede crear más empleos o crea más empleos o que la ciudadanía tiene más estabilidad económica. Sin embargo, el cómo se cobran y el para qué se usan, es ahí también donde se debe de crear una propuesta y crear un consenso entre la ciudadanía para tratar de aportar y de resistir los recortes. Claro que sí, y una mejor distribución de ese ingreso que aportamos todos los mexicanos. Bueno, ayer el PAN hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para sumar esfuerzos y evitar que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y sus aliados aprueben el presupuesto tal como lo mandó la Secretaría de Hacienda. Esto es, con los recortes de los que ya estamos hablando. Diputada Mariana, ¿qué posibilidades hay de negociación entre los diputados de los otros grupos parlamentarios para lograr algún cambio en ese sentido? Mira, haremos todos los esfuerzos de diálogo, de argumentación y de sustento técnico, teórico y
práctico, porque la realidad es que el perjuicio está siendo directo a las y los mexicanos, y esa es la cuestión grave. Decía Lisa hace un momento algo muy importante. Hay gobiernos que han puesto el ejemplo con el tema, por ejemplo, del predial, y entonces en sus recibos de predial le dicen a los ciudadanos: en tu calle se hizo esta obra, gracias al pago de tu predial estamos poniendo estas luminarias, y entonces cuando se da de manera transparente este tipo de acciones concretas donde la ciudadanía ve que sus impuestos son ocupados para su beneficio, la recaudación incrementa. Pero también sabemos que necesitamos un gran cambio y una reforma hacendaria integral, lo decía Adán, lo decía Lisa, y creo que estoy totalmente de acuerdo, porque siguen cautivos los mismos, no tenemos un impuesto al consumo, no tenemos un impuesto generalizado en donde todos estemos aportando a la hacienda federalizada, pero hoy ya nos da terror las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación de este gobierno, que dijo que iba en contra de la corrupción, señalan a Comisión Federal de Electricidad, las obras que tienen en este momento en pésimas condiciones, como Dos Bocas, realmente el gasoducto de Tuxpan, que está generando problemas internacionales. Ya se está hablando que iban a tener un ahorro, y ahora se gastaron en Comisión Federal más de 6,836 millones de dólares, un 15% más de su presupuesto. Estamos hablando de un austericidio revuelto con una muy mala administración pública, con una falta de incentivos a la empresa, con una visión totalmente setentera y quizás de más atrás, en donde no se tiene una visión hacia el futuro ni de energías limpias. Y en este sentido, por eso es tan importante esto que nos planteas, Mariano, porque tenemos que hacer una gran labor para concientizar a las y los diputados de Morena. Me da muchísima pena tenerlo que admitir, pero a veces, aunque algunos tengan la intención de votar algo en contra de su propio partido, no se atreven, no lo hacen, no dan ese paso. Decían que estaban en contra de la desaparición de fideicomisos y no lo hicieron, le dieron paso a este atropello, y en la Cámara de Senadores igual. Y la realidad es que sí hacemos un llamado a que demos un gran paso, a que los diputados y diputadas que amen a México, que quieran darle la cara a quienes representamos en los distritos, pues demos un voto a favor de la ciudadanía, porque lo triste de este presupuesto es que, a pesar de las razones, de los argumentos, de la fuerza numérica, de lo que nos representa este austericidio y este mal manejo de las finanzas públicas, pues obedecen a su líder, a su mesías, a ciegas, y no quieren escuchar razones. Y es una pena que sean legisladores federales y que no tengan primero puesta la camiseta de México y de la ciudadanía, que nos deje estar en estos espacios de privilegio que deben servirle a la gente para que tengan beneficios directos. Esa es la parte grave, es la parte triste, pero no dejaremos de dar la batalla ni de dar los argumentos, y esperamos que entren en conciencia, porque el daño a México está siendo el más grave en la historia de México. Sí van a pasar a la historia, pero por destruir a nuestra nación. Creo que Mariano se cayó, ¿no? Mariana y Lisa. Yo me atrevería, en lo que regresa Mariano, a hacer un comentario respecto de lo que significó el movimiento de los municipios el año pasado. Nosotros empezamos una lucha de manera individual, como la ANAC. Fue una reunión que tuvimos en Aguascalientes con Tere Jiménez. Fijamos una fecha para poder empezar a hacer visitas a los diputados y al Congreso con la Junta de Coordinación Política, pero pasó algo interesante en el transcurso del camino. Lo que sucedió fue que los demás partidos políticos se nos sumaron, y entonces nos vimos muy apoyados en eso. No sé si recuerdan el movimiento donde fuimos un día a las 6 de la mañana, bueno, nos vimos antes, y llegaron, los más molestos eran los de Morena, y entonces nos juntamos allá afuera de la Puerta Mariana. Me acuerdo cómo a Maru le echaron gas lacrimógeno, a Quique, obviamente ahí estaba Luis Nava, estaba Héctor Castillo de Santa Catarina. Entonces son las cosas que creo que no tendríamos que llegar, y más bien debería ser un diálogo civilizado en la que formalmente los grupos parlamentarios nos reciben como organización municipal con las otras organizaciones, y podemos hacer planteamientos serios del por qué sí y por qué no estas cosas. Una segunda reflexión, y creo que todos nuestros amigos
panistas lo saben, es que el PAN tiene a los mejores gobiernos municipales y no es un desperdicio decir que por eso hemos repetido 13 ocasiones a Nicolás de los Garza, repetimos hasta en 12, ahorita ya lo tiene un independiente que era panista, Miguel, San Pedro Garza García, Mérida, Querétaro, Aguascalientes han sido repetidos porque lo que comenta Lisa, se han generado, y tú, Mariana, han generado acciones que generan confianza, aún siendo impuestos de los que pareciera ser que hay un tabú, un paradigma en la que no te tienes que meter y que acaban siendo negativos. Pues no, a mí me tocó ser regidor y ya estoy en la anecdotario y con eso termino, en San Andrés Cholula, en la zona residencial de Puebla, donde está la Universidad de las Américas y todo eso, repetimos 7 veces y empezamos con un presupuesto de 6 millones de pesos, Lisa, y ahorita son 1,000 millones de presupuesto. El municipio parece pintadito de dulce, con el periférico y las universidades, campos de golf y todo eso, porque lo que se generó fue confianza. Entonces no es tan negativo que podamos caminar en ese sentido. Creo que lo que están planteando de esta austeridad, creo que es algo mal entendido y lo comentabas, Mariana, es un asunto delicado en la que formalmente están, por ejemplo, reduciendo a los cabildos, ya lo hicieron en Tabasco, lo hicieron ahorita en Estado de México. Enrique acaba de meter una controversia constitucional en este sentido. El presidente está luchando por rescatar esos conceptos y creo que es muy importante. ¿No, Lisa? Sí, totalmente. Y yo también otra cosa en la que quería abonar era la formación y capacitación de los servidores y servidores públicos, porque también esa falta de técnica que hace, o sea, que falta en las administraciones públicas, en los 3 órdenes de gobierno también, incluso en cómo se genera el presupuesto, cómo se va a ejercer, quién lo va a ejercer, en las políticas públicas. Entonces, incluso me ha tocado ver tesoreros que incluso, o sea, la federación tiene enormes fondos igual para bajar programas y todo, y que los municipios y los estados no aprovechan porque no saben la normativa, no saben utilizar todos estos instrumentos. Actualmente está el INAFED, que me parece que es una institución un poco consolidada y que ha tratado de capacitar a servidores públicos en estos temas, administrativos y de gestión, pero sin embargo no se ha querido o no se ha llegado más bien a los resultados que se tenían previstos incluso desde el inicio de este gobierno. Incluso ahora ya se habla de gestión y gobernanza metropolitana, es decir, cómo los municipios van a ejercer acciones en conjunto en términos políticos, económicos, urbanos, y cómo se va a tratar de reducir estas brechas de desigualdad en conjunto, ¿no? Porque también, pues, el hecho de que no puedan, o más bien el hecho de que se peleen incluso, o que no puedan concretar acciones, por ejemplo, en temas de seguridad, que si ya pasa la frontera de un municipio, ya el problema es del otro y yo ya no me meto, ya no investigo, ya no hago nada, ¿no? Entonces, desde esos temas tan pequeños que a la ciudadanía pues le causa mucho pesar, porque incluso cuando una persona denuncia o tiene que hacer la denuncia o tiene que pagar algún impuesto, la burocracia es totalmente obsoleta y no abona nada, y las instituciones pues cada vez pues aportan menos en términos igual de innovación, ¿no? Digo, ahorita tenemos un avance en gobierno electrónico, ahí en innovación digital, que más o menos ha tratado de reducir las brechas, pero que igual no ha dado los resultados esperados. Me comentan, Lisa, Mariana, que si podemos hacer un comentario final. Mariana, por favor, 2 minutos cada quien. Y bueno, pues que desafortunadamente en esta administración y ya a la revisión de las cuentas públicas y lo que tiene que ver con las revisiones de la propia Auditoría Superior de la Federación, estamos encontrando que hay una práctica muy desafortunada y creo yo maquiavélica de subejercicios
en los gobiernos de los estados, principalmente de Morena. En el caso de Veracruz, el subejercicio ha sido descomunal, habiendo tantas necesidades, y tiene una visión maquiavélica desde mi muy particular punto de vista por esta razón. Por ley de coordinación fiscal, los recursos se regresan a la hacienda federalizada. Se está generando una gran bolsa que no va a tener rendición de cuentas, que no va a tener padrones, que no va a tener transparencia, que no se va a exponer a ningún mecanismo que nos permita saber a quién se le ayudó, a quién se le licitó. Digo, ya tenemos adjudicaciones y licitaciones de más del 80% en el gobierno federal. La verdad es que el tema de anticorrupción a este gobierno le quedó muy grande, no está dando los resultados necesarios, y lo más grave es esta práctica de subejercer y de regresar los recursos a la hacienda federal con objetivos que nos dejan ver que no solamente es una estrategia con el tema de fideicomisos, que no solamente es una estrategia con el tema de desaparición de recursos o recortes o austericidio, como lo hemos determinado de un tiempo a la fecha en el campo, en la salud, en todas las áreas, sino que también va de la mano este tema de subejercicios rumbo a una elección, la más grande de la historia, que es el 2021, con más de 21,500 puestos en juego, con presidentes municipales que yo coincido muchísimo contigo, Adán, como en el caso de Mérida, una ciudad hermosísima, limpia, donde los propios pagan para que al darle impuestos a nivel municipal o a nivel estatal, pues tienen más seguridad, tienen más limpieza, y obviamente pues está calificada a nivel internacional como una de las ciudades más seguras, y también a nivel nacional está encabezando las listas en esta materia. Entonces creo que esa cuestión es muy importante, y bueno, coincido totalmente, Lisa, con lo que tú planteas en materia de capacitación. Es muy cierto, hay fallas muy graves a nivel municipal, pero también hay que decirlo, hay algunas como estas de los subejercicios que parecen totalmente intencionales y que vienen de la mano de una visión centralista y de control que puede establecer algo que es muy grave, un régimen totalitario, autoritario, y que va a lesionar los contrapesos democráticos y la vida de nuestro país. Vemos cada vez a los policías federales manifestándose, a los alcaldes y presidentas municipales, a los médicos, a las mamás de niños y niñas con cáncer. En fin, las calles volcadas y las mujeres fuera por los feminicidios. Y entonces no hay una respuesta institucional, y eso es lo grave de esto. Sí, lo económico es político y lo político es personal. Esta es la parte delicada. Están tocando el bolsillo de la gente, el corazón de la gente, la vida de la gente, y es el grave riesgo de este manejo tan malo en todos los sentidos en materia de seguridad, de salud y de economía. Gracias, Mariana. 2 minutos, Lisa, por favor, para una conclusión. Sí, muchas gracias. Yo nada más quise hacer énfasis en que pues el presidente y sus colaboradores al final van a parecer muy incongruentes, porque en la administración pública no hay dinero que alcance. Y todo este dinero que se está centralizando de otros fondos y de otros, de otros recursos, al final se les va a acabar si no generan más. Y con esta crisis económica se ve muy larga el que pueda haber una recuperación en términos de empleo y en términos de estabilidad, ¿no? Entonces vamos a terminar por ver pues un gobierno que sigue quedándose sin dinero, y que va a tener que, bueno, la deuda pública para empezar ya subió a 12 billones, que es la cifra más grande de la historia. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando el gobierno federal ya haya centralizado los recursos y se los haya gastado en lo que sea, en sus proyectos de Tren Maya, refinería, programas sociales, campañas 2021? O sea, el problema es el que va a venir después. ¿Qué va a pasar? Y más si no tenemos una reforma fiscal. Entonces yo creo que la Alianza Federalista tiene un gran trabajo por hacer, y vamos a tener que igual tratar de hacer contrapesos en los legislativos, tanto locales como federales. Digo, yo creo que Acción Nacional lo está haciendo de manera excelente, y pues tratar de crear las alianzas o tratar de consolidarlas lo mejor posible para que en términos numéricos de votaciones pues estos proyectos no pasen. Y ya creo que terminaría yo con eso. Gracias, Lisa, muy amable. Me tomaría mis 2 minutos para cerrar, Mariana, Lisa.
a todo el público. Básicamente empezar con un concepto que me gusta y que comenta Lisa, es el concepto de gobernanza. En la asociación, como comentario, hace algunos años, unos 9 años, empezamos con todas las organizaciones y fundaciones hermanas, con la Preciado, con la Estrada Iturbide, con la OTCA, con la Konrad Adenauer. Hicimos un documento que es una ruta de viaje para los municipios panistas. Dejo la reflexión en la mesa, que se llama Gobernanza Municipal Humanista. O sea, tú tienes que tomar ese documento. Ahorita vamos a empezar a ver a los de Hidalgo, saben que ganamos 11 municipios y los capacitamos sobre eso para que no estén dando palos de ciego. Son cosas muy concretas. Recuerdo hace unos 4 o 5 años cuando hicimos este evento en León, Guanajuato, y ahí estaba Maru, Tere, Yoli, todos los municipios ahí, San Andrés Cholula, estaban aprendiendo, y luego llegas y se llaman los programas hasta de la misma manera. Y la base de esto, y por eso hace ratito con orgullo decía, hemos repetido 13, 12, 11 veces. ¿Saben cuál es la clave? La gobernanza de la que está hablando Lisa. Mover en la definición de, seguramente la conoces, Lisa, de Luis Aguilar Villanueva, de mover todo de un centro a un sistema, con la ciudadanía, la academia, los empresarios, no desde la silla del alcalde. Es una maravilla. En el tema fiscal, que es lo que nos ocupa ahorita, tenemos que buscar otro mecanismo. Ya no funciona lo que está pasando ahorita, mucho menos que estemos expensas de los antojos de ya sabes quién. Entonces creo que lo que debería de pasar es que debemos reconfigurar esto. El PAN lo está haciendo bien y creo que tenemos que empujar para que formalmente cambien estas cosas. En el tema de capacitación, cierro, tenemos muchas cosas, seguramente lo ven en las redes, lo bombardeamos con cosas, cursos, seminarios. Ahorita inauguramos uno, a las 7 inauguro otro. Tenemos cursos con universidades extranjeras, mexicanas, entonces para que nos ayuden a promocionar eso, porque como decía Lisa, es muy importante que estén preparados los tesoreros. Tenemos 20 comités en la asociación. El más responsable de todos es el comité de tesoreros. Son puntuales, son trabajadores, todo eso, pero ¿saben cuál es el problema? Que de los 400 municipios panistas están 120. Los otros 280 no los podemos agarrar, se van. Entonces, básicamente con eso cerraría. Creo que tenemos que empujar para que se mejore eso. A nombre de Mariano, a nombre de Gerardo, a nombre de todo mundo, darles las gracias, Mariana, Lisa, perdón por tomar el mando. Es como si se hubiera bajado del coche y me tocó así en pleno vuelo seguir la conducción. Les agradezco muchísimo. Gracias, Mariana, gracias, Lisa, gracias a todo mundo. Voces de la Nación. De casa.